tú eras de las que estabas coreando, no estás solo. Te estás equivocando, y si lo compruebas, te reto que dejes de venir a la mesa. No, yo no te acepto retos porque nadie te cree. Mira, 3,072 asesinatos. A ver, Marcela, aguántame tantito. ¿Tú dices que ella estaba que Goriol no está sola? No, seguramente en la bola, en la bola. Lo dijo. Andabas distraída a lo mejor. Por eso, pues ya con una tesitura de paz en el Estado que le hace mucha falta, a diferencia de quien hoy es difamadora profesional, siguiendo todo la escuela de Alito Moreno, porque la verdad es que Alito no está en la mesa. Es muy lamentable como en el PRI hay esta línea constante de decir mentiras tras mentiras. Hoy yo hago una acusación de manera directa, porque una responsiva de manera directa, porque a mí me acusan de algo que yo no hice. Por supuesto que yo no grité, no está solo, ni estuve en la fotografía, y al aventarle un reto queda completamente al aire libre. ¿Cómo es que pues lo único que vienen a decir a la mesa son mentiras? Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y ver para creer. A Susana Oresti se le voltea a vocera del Revolucionario Institucional cuando el tremendo encontronazo entre Marcela Guerra y Blandy García terminó en los gritos. Porque curiosamente, tampoco sorprende en lo más mínimo, que la diputada por el PRI, plurinominal no hay que olvidarlo, resulta que le gusta mentir a diestra y siniestra, e imagínate que tanto le incomodó a la Azucena que la termina callando en vivo. Vamos a escucharlo para que veas el lloriqueo que se traen estos vendipatrias entrevistas y además mentirosos. Ahorita lo platicamos. 5 años de desastre, 5 años de gobierno fallido, de sufrimiento de Sinaloa, y después de estos 5 años de desastre del gobierno de Rocha Moya, ¿el rochismo sigue en Sinaloa? Con esta designación por parte del Congreso del Estado para asignar a la gobernadora interina Graciela Domínguez, que por cierto fue diputada federal, compañera nuestra, pues esto nos dice que es la más allegada de los allegados. Fue secretaria de Educación, cuando él la conoce muy bien porque él fue rector de la Universidad de Sinaloa, pero además lo delicado es que desde el inicio en su discurso, pues era un discurso neutro, y yo lo que creo es que para que ella convenza y pueda atender a los sinaloenses, tiene que romper el pacto con el crimen, y para eso pues tiene que cambiar de inmediato el núcleo de seguridad pública de que ella tenía Rocha, depurar las policías, certificarlas, abrir toda la información. ¿Pero en un año? No alcanza. Con voluntad política lo puede hacer. Cero protección a funcionarios, porque el bien que los tienen protegidos, siguen ahí, es el mismo. Ella dijo, vamos a revisar, ¿va a cambiar el gabinete? No, lo vamos a revisar. ¿Qué significa eso? Pues no va a hacer nada. Entonces, investigar a todo el gabinete heredado, ¿lo va a hacer? No lo va a hacer. Y seguir el dinero, que es lo más difícil, el origen y el destino. Auditorías especiales, habría que ver, bueno, hay una sola cosa, dijo, importante, que se iba a auxiliar de la Federación, lo cual me parece pues lógico y perfecto, que no sea hermética, que tenga la apertura, pero si no va a tener esa coordinación con el gobierno federal, pues va a fracasar. Reconocer la dimensión de la crisis, primeramente reconocer lo que pasa en Sinaloa y obrar en consecuencia. Sí, pero lo dijo muy neutralmente. Y dar resultados medibles, es decir, con metas, como fue en Nuevo León hace muchos años, tú lo sabes, en la guerra de las drogas, era Calderón, y ahí llegó el general, ¿te acuerdas del general Noé Sandoval? Y ahí, por aquí se van todos, hicieron precisamente desde la depuración policial. Sumaron con empresarios, absolutamente, todos los sectores, ¿te acuerdas? Todos los sectores, pero aquí yo no veo esa capacidad de convocatoria, pero pues vamos a observar. Lo de la capacidad de convocatoria estoy de acuerdo contigo, el que cambia radicalmente de un momento a otro por un cambio de gobernadora, hubiese sido quien hubiese sido, no lo veo, Laura. ¿Tú qué opinas? Mira, creo que primero a Movimiento Ciudadano, y ya lo dijimos con Pío Esquer, lo ha dicho también Maínez hace unos días, no se le puede dar carpetazo al caso de Rocha Moya con el cambio de gobierno. Eso es la del Movimiento Ciudadano. Bien ahí. Bueno, pues en el caso del gobernador con licencia Rocha Moya, nadie ha declarado que es inocente o culpable. Lo que se ha solicitado son pruebas. Y bueno, dijo que pero no la presidenta de la República, como se ha dicho en la mesa. La presidenta nunca ha dicho que hay alguien que sea culpable o inocente, porque hay quienes se visten de fiscalas. En el caso de la presidenta, no creo que sea así. Y sin embargo, la presidenta lo que sí ha dicho es que se tienen que diferenciar dos cosas, Azucena, y lo pongo también en la mesa. Una cosa es la soberanía del país y otra cosa es que haya injerencia e intimidación por parte de gobiernos extranjeros para poder disminuir al gobierno, en este caso a la presidenta de México. Yo sí creo que deben de continuar las investigaciones, porque como ya lo ha mencionado la Fiscalía General de la República, se tienen abiertas 10 carpetas de investigación. Ahora los medios de comunicación han querido decir que pues antes no había y ahora sí ha habido, y recordemos que desde el caso del exrector, pues la Fiscalía General de la República es quien retoma el tema, abriendo con esto pues 10 carpetas de investigación que se están desarrollando hasta el momento. Solo que son las 10 carpetas que
de los señalados por Estados Unidos. ¿O está Sara Bruna ahí? Los 10, sí, está Sara Bruna, ¿Ah, sí? que es la ex fiscal, yo lo había platicado también en otro momento. Más los 10 de que señala Estados Unidos y Sara Bruna. Sí, porque recordemos que quien retoma justamente la investigación es la Fiscalía General de la República. Y Manero, entonces. Así es, y que hasta la fecha pues sigue esta investigación en turno. Ahora bien, yo sí lo pongo en la mesa porque se ha dicho que no hubo antes una investigación, no hubo antes un señalamiento. No, son dos cosas distintas. La justicia en México debe de llevarla a las instituciones mexicanas y no debemos de olvidar lo que conllevaría a que haya intervencionismo por parte del gobierno extranjero en nuestro país. Por eso yo sí creo que debe de haber justicia en México. Marcela. Yo opino distinto, por supuesto que debe haber justicia en México, pero en el sentido de estar en contra de que un gobierno extranjero, como es el caso, hay que decir que es Estados Unidos, porque finalmente se le imputa a Rocha Moya el colaboracionismo en el tráfico de estupefacientes, de armas y de una serie de cosas, de filtraciones para poder informar a los delincuentes cualquier tipo de situación que tenga que ver con sus intereses. Y eso es delito. Eso es delito, además del enriquecimiento inexplicable, de cobrar dinero a cambio de todo ese tipo de delitos, ese tipo de prestarse a ese tipo como facilitador. Entonces, aquí lo importante es, por ejemplo, darnos cuenta de todo lo que está pasando. Esta crisis de seguridad, de gobernabilidad, de credibilidad, incluso de capacidad del gobierno, yo coincido que fue generada por el mismo Morena, porque Morena está infiltrado, completamente filtrado por el crimen organizado, por el dinero sucio, por el lodo y por además, porque ¿qué pasa? ¿Qué sabe Rocha Moya que no sabemos los mexicanos? ¿Por qué lo siguen protegiendo? ¿Por qué? Porque financió las campañas. ¿Qué campañas financió y a quién? Bueno, pues ahora vamos a saberlo porque supuestamente hay un intento de deslindarse de Morena, que nosotros vimos de no estás solo, a regresas y te vas. O desde no hay pruebas y ahora te vamos a ir con todo el peso de la ley. Pues yo no veo ni el peso de la ley más que puro discurso barato. ¿Cómo tendría Morena que proceder contra Rocha Moya con lo que se tiene hoy? Bueno, ahora están haciendo un teatrito ahí al interior de su partido, el que lo van a meter a la Comisión de Honor y Justicia. En fin, es un teatro barato para buscar deslindarse. Morena, lo expulsa. ¿Está bien? Sí. Ese es un asunto de Morena. Yo creo que ya es demasiado tarde. Yo lo que creo es que ya debe de ir a la fiscalía, presentarse y que la justicia... Claro. Lo tiene que procesar la justicia. Tiene que procesar la justicia. Eso es lo que debe haber pasado hace meses y por la protección que le dio Morena. Tienen que la carpeta ya terminarla de integrar y que le presenten cargos para que se vaya a enfrentar la justicia mexicana. Por eso y luego regreso contigo. Adelante. Estoy de acuerdo con que se vigile a quienes han hecho mucho más el tema de los delitos en nuestro país que tanto dañan y que tanto laceran. En este caso, pues el tema de los desaparecidos. Jalisco es uno de los estados en donde más desaparecidos hubo en el año pasado. Es el mayor es el que tiene mayor número de desaparecidos. Entonces, eso no importa en qué lugar está. O sea, Jalisco está dentro de los primeros lugares de desaparecidos. Yo creo. Pues lo estamos haciendo, hay una secretaría de desaparecidos. Bueno, nada más que me repongan el tiempo, ¿vale? Que se habían ido por un asunto personal. Hay una secretaría de desaparecidos. Tu voz está... Bueno, decía yo que se me hace muy desaventurado y me queda claro porque es carroñería y politiquería. Por un lado el movimiento carroñero y por el otro lado la politiquería del PRI, que estamos ya acostumbradísimos. Aseverar que lo que está pasando en Sinaloa es resultado específicamente de Morena es tener memoria corta. O no se nos olvida cuando hace un par de años el abogado del Vicentillo, el hijo del Mayo, decía que en Sinaloa llevaban décadas pagándoles en dólares a quienes eran funcionarios locales y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, incluyendo a la Procuraduría General de la República. O tampoco se nos olvida cómo es que Adolfo de Frente Avira, que fue miembro justamente de Televisa y estaba participando en Coahuila, hacía un señalamiento en donde él decía que se había visto como en una camioneta llena de dinero se le había entregado a Rubén Moreira para su campaña. Eso se le olvida a Marcela y se le olvida a Movimiento Ciudadano, o piensa Movimiento Ciudadano que con su marketing se nos va a olvidar que justamente Jalisco es uno de los estados donde más desaparecidos hay. Mira, yo traigo esta gráfica, Azucena, donde ayer anunciaba la presidenta de la República que habrá un desplegado de elementos de la Guardia Nacional y la Policía para poder acompañar a la gente. De junio del 2025 a la fecha, la reducción de homicidios diarios en Sinaloa es de 52%. Ojo, con esto no quiere decir que Sinaloa esté bien. Lo que se trata de buscar es pues atender a las causas y eliminar esto que de manera estructural hizo tanto daño no solo a Sinaloa sino al país. Y no asumir nuestras responsabilidades, solo las deja a la claridad de los politiqueros y los carroñeros que llegan a ser en temas políticos. ¿Cómo podemos hacer que coincida esto
con lo que pasa y denuncian algunos empresarios o activistas en Sinaloa? Mira, Susana, hablar de historia para darle la vuelta a la realidad desgarradora de Sinaloa me parece una irresponsabilidad. No voy a entrar en detalles de eso, pero por favor, Claro, pues, no, pero por gusta favor te voy a decir una hablar de cosa. lo pasado. A ver, Rocha Moya Te salpica fue en la un cara. asco, fue una persona indeseable Nadie como lo sabe. gobernador. Bueno, no, pero tú eras de las que estabas coreando, no estás solo. Te y lo estás sigues equivocando, y si lo compruebas, si lo compruebas, te reto que dejes de venir a la mesa. No, yo no te Porque acepto estás retos diciendo- porque nadie claro, te cree. porque mientes y Mira, mientes todo el tiempo. 3.072 Yo no asesinatos. sé, A ver, la reto. Marcela, 3.000, aguántame tantito. la aguántame. reto. Sí. ¿Tú dices que ella estaba que Gorrión no está sola? Sí, seguramente en la bola, en la dijo bola. que lo dijo. Ella dijo que Andabas yo lo distraída, digo. a lo mejor. No la Por vi. eso yo la reto, Marcela. Si yo salgo en ese Bueno, en ese momento, video que vimos, no. Por eso, no, pero ella lo dijo. ¿Ya ves cómo son mentirosas? Ay, Aquí en la bueno, mesa, a lo mejor si te ella salvaste porque andabas en el baño. Si ella dice, no, me parece una O andabas en el- irresponsabilidad no, tus ¿me dichos. permites terminar? No te permito, Mira, porque no, estás no, haciendo una tú no eres la acusación que en maneja la contra de mesa. mí, Marcela. directo, de manera Bueno, personal. vamos a decir, No la vamos a permito. decir que Te tus reto, compañeros. Te reto a que si yo estaba en ese video, dejo de venir a la mesa. Y si tú confirmas que Yo- a mí no me gusta efectivamente apostar, estaba no soy en apostadora. ese- Además, como que la no mesa estaba en no ese está en video, juego. dejas de venir a la Sí, mesa. a lo a mejor ver, una disculpa oye, o algo por el estilo. Bueno, ¿verdad? pues Tú aquí no claro, mandas. es que los tus datos de cuestiones la realidad mentiras de Sinaloa. nos ¿Me dejas encanta. terminar, por Pues favor? es que no hay que Ahorita decir ya vi todas tus mentiras, mentiras. A no ver, hay que decir los datos mentiras. de la realidad de Sinaloa. Homicidios, 3.072 asesinatos, 4.113 personas desaparecidas, 113 niñas y niños menores asesinados, 334 menores desaparecidos, crímenes de género, 145 feminicidios y en unas horas en las que llegó él, alrededor de 14, 19. Otras violencias, carros robados, 11.190, fosas clandestinas, 52, familias desplazadas, 3.000. Esta es la realidad hoy por hoy de Sinaloa. Así que los discursos así como baratos y vacíos, por favor, Morena es un desastre, Morena es un peligro para México, Morena ya se tiene que ir porque lo único que ha hecho es fracasar, es un gobierno fallido. Laura Hay Ballesteros. una irresponsabilidad tremenda por quien gobernó hace muchos años el estado de Sinaloa, la vieja política, como ya le hemos dicho, la estrategia fallida, tanto del PRI como del PAN de militarizar al país, ahí están los resultados, y hay todavía una doble irresponsabilidad por parte de Morena que hoy gobierna, que es incapaz de hacerse cargo de sus malos resultados y de sus malas decisiones. De nuevo, la crisis de gobierno, de inseguridad y de violencia que tiene Sinaloa es responsabilidad hoy Oiga, del gobierno Morena, Morena. estoy de acuerdo, Y pero ahora, ¿coincides con Vianey respecto a la herencia del pasado? Porque bueno, sí, claro esto que se hay una tejió herencia, durante por mucho supuesto que hay tiempo, una herencia de que pasado, no justifica y por eso siempre hemos dicho, se necesita una nueva alternativa. 3.3 asesinatos diarios, bueno, y marzo 2.5. Pero el resto sí es más alto independientemente de con qué se Sí, compare. y sus picos fueron en noviembre de 2024 y en junio de 2025. Y con eso ellos hacen su comparativo de disminución. Pero quisiera traer otro tema en la mesa. pero yo quisiera ver los del INEGI, no los de la para terminar el Secretaría. argumento. Sí, es que sí, dices otro tema, pero lo mismo pasa en Nuevo León, ¿eh? Y lo presumen y en Y yo Jalisco. pero los picos O sea, no históricos de puedes ser real en Sinaloa, unos con sí y estos en dos otros hechos no. de guerra, sí, Azucena, pero no puedes comparar la violencia y la guerra de Sinaloa con otros territorios Pero si yo mexicanos. quito esos Por eso es meses, importante o sea, antes que de esto- reconozcamos la crisis que Ok. hay en Sinaloa, no Ya normalizarla, ¿no? Ya entiendo, o sea, lo que me dices es, antes de la guerra del Mayo Chapos, se mantenía este promedio que ahora se presume como un logro. Y luego viene la guerra con los Chapos, Ok. después viene la guerra con el Mayo y tiene sus picos Yo- históricos. sí, y pero sí, bueno, de para acuerdo, terminar ya el entendí, argumento, porque entendí. creo que la gente necesita verdad y responsabilidad en la mesa y siempre me da como pues mucho pesar verlas discutir así porque lo que la gente quiere son resultados. Mira, Tú así también fuera un discutes. desaparecido, Sí, es que eso también es el mucha Estado retórica. tiene, no, Es como romántico. yo estoy convencida de eso. Yo sí estoy convencida que la política Pues es para tu- pues tu dignificar. gobernador pero habla mira, otra cosa, el de Jalisco. pero la que está hablando soy yo. Entonces, Ah, bueno, lo que quiero pues hablas decir, por ti, o sea, no lo por que ese. quiero decir es que así fuera un desaparecido, Cuando conviene. esto tiene una responsabilidad histórica, si fuera uno. Nosotros hemos estado apostando a nuestros gobiernos por la reducción, nos hemos coordinado con la Federación, la politiquería aquí no cabe, hemos tenido Pero incluso eso también es reconocimiento así. de la propia Secretaría de Seguridad Pública y de la Presidencia de la República con el trabajo en conjunto, es un problema sistémico que le duele y le atraviesa al país. El Estado hoy está en manos de Morena, el Estado a nivel federal, y tienen que organizarse con todos. ¿Por qué nos organizaron en Sinaloa? Eso ¿Por qué, sí, es que por esa qué parte. no intervinieron para Estoy que de la acuerdo. gente tuviera paz? ¿Por qué no intervinieron antes? ¿Por qué dejaron que llegara a este momento en donde el gobernador Rocha Moya en la cara de la presidenta regresa sin siquiera haberle avisado, dejando totalmente desprotegida a la gente de Sinaloa? Por eso les digo, nosotros lo que hemos hecho y estamos intentando un nuevo camino es una Secretaría de Desaparecidos en Jalisco. Estamos aumentando en más del 300% el presupuesto, se están disminuyendo, estamos contando, porque antes tampoco lo contaban como se debía y hay denuncias también de la propia sociedad civil y estamos tratando de solucionar y acompañar a las víctimas. No le vamos a dar la vuelta, hay una disculpa pública incluso en la mesa de Pablo Lemus a las víctimas. ¿Por qué dice Laura Ballesteros, y creo que ahí incluso los activistas ciudadanos, Sinaloa es Lo han aparte, denunciado. ¿ok? ¿Por qué no los incluyeron en la definición de la gobernadora interina? Hubiera sido bueno incluir al pueblo, ¿no? Bueno, yo escuché las participaciones de todos los partidos políticos y no hubo una queja respecto a quien hoy encabeza el gobierno de Sinaloa. Hubo, No, pero hablas de la comunidad, hubo no de los partidos. aseraciones, pues de la representación del, No, de, no, no, de también la gente. comunidad está en Nosotros Eh, pedimos- a diferencia de lo que hoy vienen No a decir fuimos, las no acompañamos. representantes de la Ustedes mesa, sí, no, nosotros de no. los partidos aquí en la mesa, el PRI me parece que tomó una pues una postura muy responsable. La diputada del PRI en Sinaloa, ella decía que era vamos en muy contra. importante
importante caminar pues ya con una tesitura de paz en el Estado que le hace mucha falta, a diferencia de quien hoy es difamadora profesional, siguiendo todo la escuela de Alito Moreno, porque la verdad es que Alito no está en la es muy mesa. lamentable, es muy lamentable como en el PRI hay esta línea constante de decir mentiras tras mentiras. Hoy yo hago una acusación de manera directa, porque una responsiva de manera directa, porque a mí me acusan de algo que yo no hice. Por supuesto Tú que no voy. apoyaste a Rocha Yo Moya. no grité, no está solo, ni estuve en la fotografía. Ni le pusiste Y al mensajito, aventarle nada. un reto, queda completamente al aire libre. ¿Cómo es que, pues, lo único que vienen a decir a la mesa son mentiras? Y es que Bueno, ya- a mí ya me te parece salvada, ya que te es muy salvaste, importante ya te mencionarlo, salvaste. porque hubieras aceptado el reto, Marcela, No, para que dejes de decir a mentiras. ver, Claro que ya no les te gusta hablar salvaste, del escucha, pasado. pero eres morena. Claro que no les gusta hablar del pasado, porque hoy hacen señalamientos directos contra un gobierno. Yo no estoy diciendo que nadie sea culpable o inocente. Yo lo que más quiero es que tengamos paz en nuestro país, y por eso se hacen modificaciones y se acompaña a la presidenta en su atención a las causas, en su estrategia de seguridad. Pero tampoco hay que olvidar cómo es que ustedes abrieron paso al cártel de Tijuana en 1994 con Carlos Salinas de Gortari, al cártel de los Juárez en el 94, al cártel de Sinaloa con Ernesto Cedillo, a los Zetas con Ernesto Cedillo, al cártel de Milenio con Cedillo, a la familia michoacana. Estos cárteles Eso no se olvida, responden, no, pero yo por eso estoy haciendo estos señalamientos. Pero Y ustedes prometieron permíteme cambiar, contestarlo. Y permíteme contestarlo, pues. ustedes Bueno, pues es prometieron la cambiar. segunda que me corta. Bueno, pero es el corte. Me pasan los... Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Raro escucharlo, raro verlo, sobre todo hay que enmarcarlo, que Azucena Oresti un poquito de imparcialidad, y me parece más bien que no es tanto la imparcialidad, sino que como vio que Marcela Guerra estaba mintiendo más de lo normal, con pruebas contundentes, pues obviamente quiso salvarle su poca imagen que le queda y credibilidad que tiene. Por su parte, Vianney García, duro y contundente como debe de ser, la retó a que exhiba o que demuestre las mentiras que está haciendo. Porque ya basta que los vendepatrias centralistas, cuando se cuelgan de la famosa libertad de expresión, una cosa es libertinaje a mentiras como les fascina a todos los del PRI y del PAN, y luego no se pueden demostrar o justificar sus respuestas o sus mentiras. En este caso, Marcela Guerra, vieron cómo se empezó a poner muy nerviosa, porque obviamente pensó, como todos más bien pensamos, que Azucena Oresti le iba a defender, y mira que salió que no. Azucena Oresti, un poquito de imparcialidad, nos da muchísimo gusto, ojalá todos los periodistas fueran imparciales, sabemos que no es así, quizá no pasó la transferencia, quizá rebotó el cheque, y por eso le quiso ajusticiar para que por fin le paguen lo que tanto le hacen sus grandes aliados del PRI. Pero bueno, ya lo vieron, amigos y amigas, Azucena Oresti ya no sabía para dónde meterse, trató de defenderla quizá, y la dejó peor de lo que ella estaba. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apoyarnos con un poderosísimo like, que además es gratis, y nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esta información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su poderosísimo espacio, nos vemos en la próxima.